IHS-SCCM. Santificada Cesárea Católica Majestad, el emperador Don Carlos nuestro Señor Rey, más sublime y augusta Majestad, desde esta ciudad de México, capital de la Nueva España, en el día de San Ambrosio, en el año de nuestro Señor Jesucristo de 1530, os saludo. En nuestras últimas cartas, Señor, nosotros nos extendíamos sobre nuestras actividades como protector de los indios. Permitidnos detenernos aquí, sobre nuestra principal función, la del Obispo de México, y sobre nuestra labor de propagar la verdadera fe en estos indios. Como vuestra percipiente majestad puede discernir en las siguientes páginas de la crónica de nuestro azteca, su gente siempre ha sido despreciablemente supersticiosa, viendo siempre malos agüeros y portentos, no solamente en donde hombres razonables pueden verlos, como una simple coincidencia, en cualquier fenómeno común de la naturaleza. Esa tendencia hacia la superstición y la credulidad, ambas cosas nos han ayudado a impedido a la vez a continuar con nuestra campaña de hacer que la adoración al demonio se troque en cristianismo. Los conquistadores españoles en sus primeras matanzas en estas tierras hicieron una admirable labor destruyendo sus templos mayores, sus ídolos, y poniendo en esos lugares la cruz de Cristo y la Virgen. Nosotros y nuestros hermanos de hábito hemos continuado y mantenido esa destrucción y erigido en esos mismos sitios más iglesias cristianas en donde de otra manera se estuvieran adorando a todos los diablos y diablesas. Gracias a que los indios prefieran obstinadamente congregarse para hacer sus adoraciones en los viejos sitios en que acostumbraban hacerlo, ahora han encontrado sus lugares libres de seres deseosos de sangre como sus huichilobos y tlaloque. Y en lugar de ellos han encontrado a Jesús crucificado y a su bendita madre. Para citaros solo algunos de los muchos ejemplos, el obispo de Tlaxcala está construyendo una iglesia a Nuestra Señora en lo alto de esa pirámide gigantesca de Cholula, que era como la arrogante torre de Babel de China, y en donde se rendía adoración a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Aquí en la capital de la Nueva España, nuestra casi totalmente construida iglesia catedral de San Francisco ha sido deliberadamente edificada, como casi lo pudo determinar el arquitecto García Bravo, en el sitio en donde una vez estuvo la gran pirámide de los aztecas. Nos creemos que incluso se utilizaron algunas de las piedras con las que estaba construido este monumento de atrocidad ya demolido. En un punto de la tierra llamada Tepeyaca, al norte de aquí y al otro lado del lago, había un lugar en donde los indios adoraban a Tonantzin, una especie de madre diosa, y nos hemos mandado construir allí un santuario a la madre de Dios. A petición del capitán general Cortés, le hemos dado al mismo nombre de santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, como el que está situado en el lugar donde él proviene, la provincia de Extremadura de España. Quizás a algunos les pueda parecer indecoroso que nos construyamos nuestros cristianos tabernáculos sobre las ruinas de estos templos paganos, que todavía están manchados con sangre derramada en esos sacrificios sacrílegos. Sin embargo, nos solo emulamos a esos primeros evangelistas cristianos que levantaron sus altares en donde los romanos, griegos, sajones, etcétera, etcétera, habían estado adorando a Júpiter, Pan y a Eostras, etcétera, para que esos demonios fueran echados fuera por la divina presencia de Cristo crucificado. Y esos lugares que una vez fueron sitios de abominación e idolatría han llegado a ser lugares santificados en donde el pueblo puede ser inducido de una manera más rápida por los ministros del venerado Dios a adorarlo conforme a su alta divinidad. En eso, Señor, las supersticiones de los indios nos han ayudado mucho. Sin embargo, en otras cosas que hemos emprendido, no, porque además de estar muy ceñidos a ellas, son tan hipócritas como los fariseos. Muchos de nuestros aparentes conversos, incluso aquellos que dicen ser devotos de creyentes de la fe cristiana, todavía viven con un temor supersticioso hacia sus viejos demonios. Ellos piensan que son muy prudentes al conservar cierta reverencia hacia Huichilobos y todas las demás horda. Así ellos lo explican con toda solemnidad. Pueden evitar toda posibilidad de que esos demonios celosos tomen venganza por haber sido suplantados. Ya os hemos mencionado acerca de nuestro éxito durante nuestro primer año o algo así en esta Nueva España,
al encontrar y destruir miles de ídolos de los conquistadores han encontrado. Cuando al fin ya no estaba a la vista ninguno de ellos y cuando los indios juraron ante nuestros inquisidores que ya no había ni uno de esos lugares escondidos, no obstante, sospechamos que los indios todavía seguían venerando a esas viejas deidades prohibidas en privado. Así es que nos predicamos más estrictamente e hicimos que nuestros sacerdotes y misioneros hicieran lo mismo, ordenando que ningún ídolo, ni siquiera el más pequeño, ni siquiera un amuleto ornamental debiera existir. Y así, confirmando nuestras sospechas, los indios empezaron a traer otra vez humildemente a nos y a otros sacerdotes gran número de figuras de barro y cerámica ante nuestra presencia. Renunciaron a ellas y las rompieron en pedazos. Nosotros nos sentimos muy satisfechos de haber vuelto a descubrir y destruir otra vez tantos objetos sacrílegos, hasta que después de un tiempo nos dimos cuenta que los indios solo buscaban apaciguarnos y mofarse de nos. Esto no tiene la menor importancia, ya que en ese caso lo mismo nos hubiera ofendido su impostura. Parece que nuestros severos sermones provocaron una verdadera industria entre los artesanos indígenas, ya que apresuradamente fabricaron esas figuras, solo con el único propósito de que fueran mostradas y rotas delante de nos, en una aparente sumisión ante nuestras amonestaciones. Al mismo tiempo, para nuestra mayor pena y afrontamiento, nos supimos que numerosos ídolos verdaderos, o sea, las antiguas estatuas, no las falsas, habían sido escondidas a los ojos de nuestros frailes. ¿Y dónde supondríais vos, Señor, que las escondieron? Ellos las escondieron en los cimientos de nuestros santuarios, de nuestras capillas y de nuestros monumentos cristianos, que fueron construidos por trabajadores indios. Esos hipócritas salvajes escondieron sus impias imágenes en esos lugares santos, creyendo que nunca se descubrirían. Y peor todavía, creían que podrían adorar allí a esas monstruosidades escondidas, mientras aparentaban rendir homenaje a la cruz, o a la Virgen, o a cualquier santo que estuviera visiblemente representado allí. Nuestra repulsión hacia esas revelaciones horribles solamente se vio un poco mitigada por haber tenido la satisfacción de decirles a todas nuestras congregaciones, y del placer de ver cómo se sentían avasallados cuando se los dije, que el demonio y otros adversarios del verdadero Dios sufrían una angustia indescriptible con la proximidad de la cruz cristiana y de otros objetos santos de la fe. Desde entonces, y sin ninguna indignación, esos indios albañiles que habían ayudado a esconderlos resignadamente revelaron dónde estaban los ídolos y muchos de ellos no los hubiéramos podido encontrar sin su ayuda. Temiendo tantas evidencias de que tan solo unos pocos indios han despertado totalmente del sueño de su error, a pesar de todos nuestros esfuerzos y de los esfuerzos de otros, nos tememos que solo pueden ser despertados con una sacudida como lo fue Saulo en las afueras de Damasco. O quizás ellos se puedan inclinar más suavemente a tomar el salvatio omnibus por medio de un milagro como aquel que hace mucho tiempo nos dio la santa patrona de vuestra majestad y principal patrona de Cataluña en el reino de Aragón. El descubrimiento milagroso de la imagen negra de la Virgen de Montserrat a no más de 100 leguas de donde nosotros nacimos. Sin embargo, no podemos rezar para que la Virgen bendita nos conceda otro milagro, o incluso la repetición de uno en que ella se manifieste a sí misma. Queremos dar las gracias a vuestra generosa majestad por vuestro regalo que ha sido traído por la última carabela, los muchos injertos de rosa que nos habéis mandado de vuestro real invernadero para suplir aquellas que nos trajimos en un principio. Los injertos serán concienzudamente distribuidos entre los jardines de todas nuestras propiedades eclesiásticas. Quizás interese saber a vuestra majestad que nunca antes crecieron rosas en esas tierras y que las que nos plantamos han florecido tan exuberantemente como nunca antes nos lo hemos visto, ni siquiera en los jardines de Castilla. El clima aquí es tan saludable como el de una eterna primavera y por eso las rosas florecen abundantemente durante todo el año, incluso en este mes, que es diciembre cuando os escribimos, que de acuerdo a nuestro calendario es mitad del invierno y nos consideramos muy afortunados en tener a un jardinero altamente capaz en la persona de nuestro fiel Juan Diego. A pesar de su nombre, señor, él es un indio como los
son todos nuestros domésticos y como todos nuestros domésticos es un cristiano de una piedad y una convicción intachable, no como esos de los que hemos estado hablando en párrafos anteriores. Ese nombre bautismal le fue dado a algunos atrás por el capellán que acompañaba a los conquistadores, el padre Bartolomeo Olmedo. El padre Bartolomeo tenía una forma muy práctica de bautizar a los indios. No lo hacía individualmente, sino que los juntaba a todos en grandes multitudes para que así fueran muchos los que recibieran la gracia en este sacramento lo más pronto posible. Y naturalmente, por conveniencia, él daba a cada indio, aunque fueran cientos de ellos de ambos sexos, el nombre del santo que correspondía a ese día. En particular, haciendo una multitud de San Juan Juanes en el calendario de la iglesia. Ahora parece, para nuestra confusión y aún molestia, que en la Nueva España de cada dos indios cristianos uno se llama Juan o Juana. Quitando eso, nosotros estamos muy complacidos con vuestro Juan Diego. Él camina entre las flores con un carácter servicial y humilde, y con sincera devoción por el cristianismo y por nosotros. Que vuestra real majestad, a quien nos servimos, sea bendecida con la continuidad benignidad de nuestro Dios, a quien ambos servimos. Es la oración incesante de vuestro SCCM. Respetuoso vicario y legado, Sumarja. Nona Pars. He llegado al punto de la historia de nosotros los mexica, en que, habiendo escalado por tantas gavillas de años la montaña de la grandeza, finalmente llegamos a su cumbre, lo que significa que sin saberlo comenzamos a descender al otro lado. Ya de regreso a casa, después de unos meses de viajar a la aventura por el occidente, me detuve en Tolocán, un pueblo agradable encima de una montaña en las tierras de los Matlacica, una de las tribus menores aliadas de la Triple Alianza. Me hospedé en una hostería y después de bañarme y cenar, me dirigí a la plaza de la ciudad para comprarme nuevas vestimentas para mi llegada y un regalo para mi hija. Mientras me encontraba entretenido en esto, un mensajero veloz llegó corriendo desde Tenochtitlan. Atravesó la plaza de Tolucán y llevaba puestos dos mantos. Uno era blanco, que representaba duelo porque ese color corresponde al occidente, hacia donde van los muertos. Encima de ese llevaba un manto color verde, el color que significa buenas noticias. Así que no fue sorpresa para mí cuando el gobernador de Tolocán hizo el siguiente anuncio públicamente: que el venerado orador Ahuizotl, quien se encontraba muerto de mente desde hacía ya 2 años, había muerto finalmente en cuerpo, y que el señor regente Motecuzoma el joven había sido elevado oficialmente por el Consejo de Voceros al exaltado rango Hueytlatoani de los Mexicas. La noticia me puso de un humor como para dirigir mi espada en dirección de Tenochtitlan y encaminarme otra vez hacia lejanos horizontes. Pero no lo hice. Muchas veces en mi vida he burlado de la autoridad y he sido irresponsable en mis acciones, pero no siempre me he comportado como un cobarde o un tonto. Seguía siendo un mexicatl, sujeto por lo tanto al Hueytlatoani, quien quiera que fuera, sin importar lo lejos que vagara. Es más, yo era un campeón águila que había jurado fidelidad incluso hasta un venerado orador a quien en lo personal no podía venerar, sin haberlo conocido jamás. Sentía antipatía y desconfianza por Moctezuma Xocoyotzin, por su intento en frustrar la alianza de su verdadero orador con los zapotecas hacía años, así como por la manera tan perversa con la cual había violado a Beu, la hermana de Ciania. Pero Motecuzoma posiblemente jamás había oído hablar de mí y no podía saber lo que yo sabía acerca de él, y por lo tanto no tenía razón para tenerme antipatía. Hubiera sido un tonto como para darle tal razón al hacer mis sentimientos evidentes o buscar la manera de que se fijara en mí. Si, por ejemplo, a él se le ocurriera tomar en cuenta a los campeones águila presentes en su inauguración, tal vez se sentiría insultado por la ausencia imperdonable de un campeón llamado Nube Oscura. Así que me dirigí hacia el oeste de Tolocán, bajando los empinados cerros que van desde allí hacia el lago y a las ciudades que yacen ahí.
Al llegar a Tenochtitlan, me dirigí hacia mi casa, donde se me recibió con júbilo por parte de los esclavos Turquesa y Estrella Cantadora, así como por mi amigo Coscatl, y con menos entusiasmo por parte de su esposa, quien me dijo con lágrimas en los ojos: ahora nos quitarás a nuestra querida y pequeña Cocoton. Le contesté: ella y yo siempre te seremos fieles, Kekelkimi, y nos podrás visitar tan seguido como quieras hacerlo, pero no será lo mismo que tenerla. Le dije a Turquesa: dile a la niña que su padre está en casa, dile que venga a verme. Bajaron las escaleras cogidas de la mano. A los 4 años, Cocoton aún estaba en edad de andar desnuda por la casa, y eso hizo que el cambio sufrido en ella fuera inmediatamente obvio para mí. Me dio gusto ver que, como había dicho su madre, aún era bella. Es más, su parecido físico hacia Anya era aún más pronunciado, pero ya no era regordeta, sin forma y con miembros como pequeños tronquecillos. Ahora parecía un ser humano en miniatura, con brazos y piernas de verdad, y en proporción a su cuerpo. Me había ausentado por 2 años, un lapso de tiempo en el cual un hombre entre los 30 años puede pasarlos sin darse cuenta, pero en ese tiempo mi hija había doblado su edad, tiempo durante el cual se había transformado mágicamente de infante a una encantadora pequeña. De pronto me sentí mal por no haber estado presente para observar su florecimiento como el desdoblar de un lirio de agua en la noche. Me reproché el haberme privado de esto y me hice una promesa silenciosa de no volver a hacerlo. Turquesa nos presentó con un gesto de orgullo: mi pequeña ama, Semalinali, llamada Cocoton, aquí tienes a tu tata, Mixli, por fin con nosotros. Salúdalo con respeto, tal como se te ha enseñado. Agradable fue mi sorpresa al observar que Cocoton cayó graciosamente al suelo para hacerme el gesto de besar la tierra. No alzó la cabeza de esa postura de obediencia hasta que la llamé por su nombre. Fue entonces cuando yo le hice una señal para que se acercara y me regaló una de sus hermosas sonrisas. Corrió hacia mis brazos y me dio un tímido y húmedo beso y me dijo: Tata, estoy contenta de que hayas regresado de tus aventuras. Le dije: estoy contento de encontrar a una damita tan bien educada esperando mi regreso. A Cosquillosa le dije: gracias por cumplir con tu promesa de mantenerme vivo en su recuerdo. Cocoton, moviéndose entre mis brazos para mirar a su alrededor, dijo: tampoco me olvidé de mi Tene, quiero saludarla también. Todos los que estaban en el salón dejaron de sonreír y discretamente empezaron a irse. Tomando un fuerte aliento le dije: debo decirte con tristeza, mi pequeña, que los dioses necesitaban ayuda de tu madre para algo en un lugar muy lejos, a donde yo no podía acompañarla, un lugar de donde no puede regresarse. Tú y yo debemos hacer nuestras vidas sin ella, pero no por eso vas a olvidarte de tu Tene. No, me contestó la niña solemnemente, pero para ayudarte a que no la olvides, tu Tene te mandó esto. Le di el collar que había comprado en Tolocán. Estaba hecho con 20 pequeñas piedras fosforescentes ensartadas en un hilo filo de plata. Dejé que Cocoton lo tomara en sus manos un momento y las acariciara. Luego lo abroché atrás de su delgado cuello. Viendo a la niñita allí sin más ropa que un collar de opalos, me hizo sonreír. Pero las mujeres exclamaron de gusto y Turquesa corrió a traerle un texcatl, espejo. Dije: Cocoton, cada una de estas piedras resplandece como lo hacían los ojos de tu madre. En cada uno de tus cumpleaños vamos a poner una cada vez más grande. Con todas esas luciérnagas brillando alrededor de ti, su luz te recordará siempre a tu Tene Ciania, y así nunca la olvidarás. Tú sabes que ella nunca la olvidará, dijo Coscatl, y apuntando a Cocoton, quien se estaba admirando en el espejo que sostenía Turquesa, dijo: lo único que necesita hacer para recordar a su madre es mirarse en un espejo. Y tú, Mixley, lo único que necesitas hacer es ver a Cocoton. Y como si se sintiera un poco incómodo por haber dado muestras de sentimentalismo aclarando su voz, dijo a Cosquillosa, poniendo cierto énfasis en su voz: en estos momentos yo creo que los padres temporales deben irse. Era obvio que Coscatl estaba ansioso por dejar mi casa para ir a vivir a su nueva casa, en donde le sería más fácil supervisar su escuela para sirvientes, pero era igualmente obvio que Cosquillosa, quien había llegado a sentir un gran amor por Cocoton, ahora se sentiría como una madre sin hijos.
Ese día que se fueron, tuvimos que esforzarnos por separarla casi físicamente, pues la mujer no quería quitar sus brazos de alrededor de mi hija. Durante los días siguientes, cuando Coscatl y Cosquillosa y sus cargadores hicieron repetidos viajes para llevarse todas sus pertenencias, fue Coscatl quien dirigió la mudanza, ya que cada viaje era para su esposa una excusa para pasar un último momentito con Cocota. Aún después de que Coscatl y su esposa se habían establecido cómodamente en su propia casa y de que ella debía estarle ayudando a dirigir la escuela, Cosquillosa todavía intentaba algunas cosas para venir y acercarse a nuestro barrio para visitar a mi hija. De hecho, yo no podía quejarme, pues comprendía que mientras yo estaba ganando el amor de Cocotón, Cosquillosa estaba tratando de renunciar a él. Yo estaba tratando por todos los medios de que la niña aceptara como su tata a un hombre que le era casi totalmente desconocido. Así es que simpatizaba con la pena de Cosquillosa que tenía que dejar a su Tene después de haberlo sido por años y naturalmente necesitaba tiempo para ello. Tuve mucha suerte de que en esos primeros días a mi regreso no fuera llamado a ningún servicio, así que pasé ese tiempo libre en renovar mi familiaridad con la niña. A pesar de que el venerado orador Ahuizotl había muerto 2 días antes de mi regreso, su funeral y la coronación de Motecuzoma no se podía llevar a efecto sin la presencia de cada gobernador noble y personaje notable de todas las naciones del único mundo. Y muchos de ellos tenían que venir desde muy lejos, mientras otras gente se reunían. El cuerpo de Ahuizotl fue preservado cubriéndolo con la nieve que era traída por los mensajeros veloces desde los picos de los volcanes. Pero al fin llegó el día del funeral y yo, con mi traje e insignias de campeón águila, me encontraba entre toda la multitud que llenaba la plaza, llorando el grito del búho cuando los portadores llevaban a nuestro difunto Huaytlatoani en su última jornada, hacia un mundo del más allá. Toda la isla parecía retumbar con nuestro largo y vibrante lamento. De despedida. El difunto Ahuizotl estaba sentado en su silla, pero encorvado, ya que sus rodillas estaban unidas a su pecho, por medio de sus brazos. Su primera viuda y sus otras viudas habían lavado el cuerpo en agua de esencia de clavo y de otras hierbas dulces, y lo habían perfumado con copal. Sus sacerdotes lo habían vestido con 17 mantos, pero de un algodón tan fino que no hacían bulto. Aparte de todo ese ritual, Ahuizotl llevaba una máscara y un manto para darle el aspecto de Huitzilopochtli, dios de la guerra, y el más grande dios de nosotros los mexica, ya que el color que distinguía a Huitzilopochtli era el azul. También lo era el traje que llevaba el Ahuizotl, aunque no estaba pintado ni teñido. La máscara que llevaba sobre su rostro tenía delineadas sus facciones ingeniosamente por medio de pedacitos de turquesa unidos en oro. Para los ojos utilizaron obsidiana y nácar, y sus labios estaban delineados con piedra sangre hematites. Su manto estaba cuajado de fragmentos de jade, que habían sido cocidos, aunque habían escogido aquellos que se veían más azules que verdes. Todos los que formábamos parte de la procesión nos colocamos en orden de prioridad y muchas veces dimos la vuelta al corazón del único mundo. Con los tambores tocando suavemente, haciendo contrapunto a nuestro canto fúnebre, Ahuizotl en su silla abría la procesión que seguiría por el de la multitud. A un lado de su silla caminaba su sucesor, Motecuzoma, pero no caminaba triunfalmente, sino llorando, doliente, como lo demandaba la ocasión. Iba descalzo y no llevaba puesto nada ostentoso, sino sus vestiduras harapientas y negras de su época de sacerdote. Su cabello colgaba enmarañado y desgreñado. Había puesto polvo de cal en sus ojos para enrojecerlos y para hacerlos llorar continuamente. Después iban todos los gobernantes de otras naciones, y entre ellos algunos conocidos míos como Nezahualpili de Texcoco, Cosiyuela de Oaxaca y Mitzicha de Michihuacán, que se habían presentado en representación de su padre Iquingare, pues este era demasiado viejo para viajar. Por esa misma razón, el viejo y ciego Xicotenca de Texcali había enviado a su hijo y heredero. El joven Xicotenca, esas dos naciones, como ya lo habíamos mencionado tiempo atrás, y como ustedes lo saben, eran rivales y enemigas de Tenochtitlan. Pero la muerte de un gobernante de cualquier nación imponía una tregua obligada
a todos los demás gobernantes a reunirse en público en su funeral, aunque en muchos de sus corazones no existiera tal dolor, sino alegría por su muerte. De todas maneras, ellos y sus nobles podían entrar y salir de la ciudad a salvo de ser asesinados o cualquier otra clase de traición, pues eso estaba completamente fuera de todas las mentes en el funeral del gobernante de cualquier nación. Atrás de todos los dignatarios visibles venía la familia de Ahuizotl, la primera señora y sus hijas, luego las otras esposas legítimas y sus hijos, y al final sus numerosas concubinas con sus todavía más numerosos hijos. El heredero reconocido de Ahuizotl, su hijo mayor Cuauhtémoc, llevaba amarrado a una cadena de oro un perrito que acompañaría al hombre muerto en su jornada al mundo del más allá. Algunos otros de sus hijos llevaban aquellos artículos de Ahuizotl deseaba o necesitaría, sus varias banderas, bastones, penachos y otras ignicias de su oficio, incluyendo una gran cantidad de joyas, unos uniformes de batalla, sus armas y escudos, algunas otras pertenencias simbólicas que no eran oficiales, pero que él estimaba, incluyendo aquella horrible cabeza de oso gris que había adornado su trono por tantos años. Atrás de la familia caminaban todos los hombres viejos del consejo de voceros y otros hombres sabios consejeros del venerado orador, sus brujos, sus visionarios y sus repetidores de palabras. Luego venían todos los más altos nobles de su corte y aquellos nobles que habían venido a las delegaciones extranjeras. Detrás de ellos marchaban la guardia de palacio de Ahuizotl, los viejos guerreros que habían servido bajo sus órdenes cuando él todavía no era Hueytlatoani, y algunos de sus sirvientes y esclavos favoritos, por supuesto, las tres compañías de campeones, Águila, Jaguar y Flecha. Yo lo había arreglado todo para que Coscatl y Cosquillosa pudieran estar al frente de la hilera de espectadores llevando con ellos a Cocotón. Así ella podría verme desfilar con mi uniforme en esa digna compañía, aunque fue un poco embarazoso, ya que al pasar al frente de ella, su vocecita sobresalió por entre el canto, los tambores y los de la multitud al gritar alegremente con admiración. Ese es mi tata Mixtli. El consejo debía cruzar el lago, ya que se había decidido que Ahuizotl yaciera al pie del peñasco de Chapultepec, exactamente abajo del lugar en donde se había tallado en la roca magníficamente su semblanza. Como prácticamente cada acali, desde el elegante y privado de un cortesano hasta los lanchones de carga, los cazadores de aves y los pescadores, se estaba utilizando para transportar todo el cortejo fúnebre. Muchos de los ciudadanos de Tenochtitlan nos pudieron seguir. Sin embargo, cuando alcanzamos la tierra firme, nos encontramos con que una multitud igual que Tlacopan, Coyohuacán y otras ciudades se había reunido allí para rendir su último homenaje. Todos caminamos hacia la tumba abierta al pie de la colina de Chapultepec y nos quedamos allí varados, acalorados y sudando bajo el peso de nuestros trajes ceremoniales, mientras los sacerdotes susurraban a Huizotl sus últimas y largas instrucciones para que pudiera cruzar el terreno prohibido que había entre nuestro mundo y el del más allá. En estos últimos años yo he escuchado a su ilustrísima, el obispo, y a algunos pocos padres cristianos prorrumpir sus sermones e inventivas contra nuestras bárbaras costumbres fúnebres de que cuando un alto personaje muere nosotros matamos a una gran cantidad de sus esposas y esclavos para que ese personaje sea adecuadamente atendido en el otro mundo. Esa crítica siempre me ha dejado perplejo. Yo estoy completamente de acuerdo que esa práctica debería ser condenada, pero me pregunto, ¿de dónde sacarían esa idea los padres cristianos? Yo creo que estoy bastante familiarizado con todas las tradiciones y costumbres de todo, en el único mundo, y nunca he sabido que haya ocurrido un entierro en masa de esa clase. Ahuizotl fue el único noble de alto rango que me tocó ver enterrar, pero si algún otro gran personaje hubiera llevado una gran compañía a su muerte, se hubiera sabido. Yo he visto muchos lugares de enterramiento de otras tierras, viejas tumbas sin cubrir en las desiertas ciudades maya, las antiguas criptas de la gente nube en Liobán, y en ellas solamente he visto los restos de un solo ocupante, como es lo correcto.
Por supuesto que cada una de ellos ha llevado consigo sus distintas insignias de nobleza y de prestigio, sus joyas y cosas parecidas. Pero esposas y esclavos, no. Esa práctica no solo hubiera sido más que bárbara, sino también tonta. Quizá un noble agonizante hubiera deseado la compañía de sus familiares y sirvientes, pero aún así nunca lo hubiera decretado, porque tanto él como ellos y como todo en el mundo sabían que las personas inferiores cuando mueren van a un mundo totalmente diferente al que él va. La última criatura que murió en la tumba de Ahuizotl fue el perrito que llevaba el príncipe Cuauhtémoc, y aún para esa pequeña muerte había una razón. El primer obstáculo que se interponía entre el mundo y el más allá, o por lo menos eso era lo que nos decían, era un río negro que corría a un lado de una nación negra, y la persona que moría siempre llevaba a ese río en la oscuridad y de la noche negra. Solamente lo podía cruzar cogiéndose de un perro que oliera las distante playa y nadara directamente hacia ella, pero ese perro tenía que ser de un color medio. Si era blanco, se rehusaría a esta tarea diciendo: Amo, ya estoy muy limpio por haber estado mucho tiempo en el agua y no me bañaré otra vez. Si era negro, también declinaría diciendo: Amo, ¿usted me podría ver en la oscuridad? No. Si no me ve, usted no podrá agarrarse de mí y por lo tanto se perderá. Así que Cuauhtémoc había conseguido un perro de color jacinto, tan rojo como el oro de la cadena de oro que lo sujetaba. Había también muchísimos obstáculos más allá de ese río negro, pero esos los debería vencer a Huizotl por sí mismo. Tendría que pasar entre dos grandes montañas que, en intervalos impredecibles, se contraerían juntas y se extenderían. Tendría que escalar otra hecha de pedacitos de cortante obsidiana. Tendría que caminar entre un bosque impenetrable de maderas flotantes, en donde éstas se moverán obstaculizando el sendero y tremolando sobre su rostro, para cegarlo y confundirlo. Y de allí a una región en donde la lluvia nunca cesaba y en donde cada gota sería como una punta de flecha. En medio de estos dos lugares tendría que luchar o escabullirse de serpientes, cocodrilos y jaguares, que le acecharían ansiosos de comer su corazón. Y una vez venciendo todo esto, llegaría al fin del Mictlán, en donde el señor y la señora que lo gobernaban esperarían su llegada. Allí él tomaría de su boca el jade con que había sido enterrado, si no había gritado cobardemente durante su trayecto y lo habían perdido en alguna parte. Cuando él agarrara la piedra de Mictlantecuhtli y a Mictlantecuhtli, el señor y la señora le sonreirían dándole la bienvenida y lo mandarían hacia el mundo que él merecía, en donde viviría con lujo y felicidad eternas. Era ya muy tarde cuando los sacerdotes terminaron sus largas instrucciones y sus oraciones de despedida, y entonces Ahuizotl fue colocado en su tumba, junto con el perrito de color oro rojo. La tierra cayó sobre ellos y fue fuertemente apisionada mientras los albañiles colocaban una simple piedra para cubrirla. Ya estaba oscuro cuando nuestra flota de Acaltin atracó otra vez en Tenochtitlan, en donde nos reagrupamos para formar la procesión y marchar otra vez hacia el corazón del único mundo. Para entonces la plaza estaba vacía, pero nosotros tuvimos que permanecer en nuestras filas mientras los sacerdotes rezaban más oraciones a la luz de las antorchas en lo alto de la gran pirámide. Luego quemaron un incienso especial en las urnas que estaban alrededor de la plaza. Y por último acompañaron ceremoniosamente al harapiento y descalzo Moctezuma dentro del templo de Tezcatlipoca, el espejo ardiente. Debo decirles que el haber escogido el templo de ese dios no tenía ninguna significación especial, pues aunque Tezcatlipoca era considerado en Texcoco y en otros lugares como el más grande de todos los dioses, en Tenochtitlan era mucho menos glorificado. Lo que pasaba era que en ese templo era el único en la plaza que tenía su propio patio amurallado. En cuanto Moctezuma entrara en ese patio, los sacerdotes cerrarían las puertas detrás de él y por 4 noches y días el que fue escogido venerado orador estaría allí solo ayunando, sin beber y meditando, siendo quemado por el sol o mojado por la lluvia, conforme lo escogieron los dioses, durmiendo sobre la dura piedra del patio, sin ninguna cobija, y solamente en ciertos intervalos especificados iría dentro del templo a rezar
a todos los dioses, uno por uno, para que lo guiaran en el cargo que en muy poco tiempo desempeñaría. Todos los demás arrastramos nuestros cansados pies hacia los palacios, hosterías, casas y cuarteles, agradecidos por no tener que aguantar otro largo día en nuestros trajes hasta que Mutokuzoma saliera de su retiro. Yo arrastré pesadamente mis sandalias de garra sobre los escalones de entrada de mi casa, y si no hubiese estado tan cansado, me habría sorprendido de que Cosquillosa me abriera la puerta en lugar de Turquesa. Una solitaria lámpara débil, de muy débil llama, ardía en la entrada del vestíbulo. Le dije, ya es muy tarde, espero que Cocoten ya esté dormida en su cama. ¿Por qué tú y Coscatl no os habéis ido a vuestra casa? Coscatl se fue a Texcoco a tratar un asunto de la escuela, en cuanto se desocupó una Cali después del funeral. Él lo encontró para ir para allá. Así es que aproveché esa oportunidad para pasar un rato más con tu hija. Turquesa te está preparando tu baño y el cuarto de vapor. Bien, dije, déjame llamar a Estrella Cantadora para que te alumbre todo el camino hasta tu casa y yo me apresuraré a ir a la cama para que los sirvientes se puedan acostar también. Espera, dijo nerviosa, no me quiero ir. Su rostro de un color cobre claro se había encendido en un color cobre rojizo, como si la débil llama de la lámpara que estaba en el vestíbulo no estuviera atrás de ella, sino dentro de su cuerpo. Coscatl no estará de vuelta hasta mañana en la noche, lo más pronto. Esta noche me gustaría estar contigo en tu cama, Mixley. ¿Qué significa esto? Dije pretendiendo que no había comprendido. ¿Pasa algo malo en tu casa, Cosquillosa? Sí, y tú sabes qué es. Su color se encendió todavía más. Tengo 26 años y he estado casada con un hombre durante 5 y todavía no sé lo que es sentir realmente a un hombre. Yo le respondí, si te hace sentirte mejor, te diré que vengo y tengo una buena razón para creer que nuestro flamante venerado orador era tan impedido en ese aspecto como tu esposo Coscat. Eso es muy difícil de creer, dijo, ya que cuando se le dijo a la regencia a Motecuzoma, este tomó 2 esposas, y que presumiblemente han de estar tan insatisfechas como tú lo estás. Cosquillosa denegó impaciente con la cabeza. Por lo menos es lo suficientemente adecuado como para embarazar a sus esposas. Cada una de ellas tiene un niño, y es más de lo que yo puedo esperar. Si fuera la esposa del venerador, por lo menos pariría un hijo. Pero no he venido aquí para hablar de las esposas de Motecuzoma. No me importan las esposas de Motecuzoma. Yo dejé caer inmediatamente. Ni a mí, pero les alabo que sigan estando en sus propias camas conyugales en lugar de venir a asediar la mía. No seas cruel conmigo, Mixley, dijo. Si lo supieras, si tú supieras lo que he sufrido, 5 años, Mixley. 5 años de sumisión y de pretender que me siento satisfecha. He rezado y he hecho ofrendas a Xochiquetzal, suplicándole que me ayude a estar contenta con las atenciones de mi esposo, pero no ha dado resultado. Todo el tiempo me pregunto, ¿cómo será en realidad con un hombre normal? Ese preguntarme y luego la tentación, la indecisión y finalmente el tener que humillarme al pedírtelo a ti. Así es que me lo pides a mí, de entre todos los hombres, a mí, para que traicione a mi mejor amigo, para poner a la esposa de mi mejor amigo y a mí a riesgo del garrote. Pues por eso te lo he pedido, porque tú eres su amigo. Tú nunca me estarías sugiriendo como otro hombre, no como otro hombre lo haría. Y aunque Coscatl se diera cuenta, él nos ama lo suficiente a ambos como para no denunciarnos. Ella hizo una pausa y luego añadió, si el mejor amigo de Coscatl no hace esto, entonces le hace un gran perjuicio. Te digo la verdad, si tú no me aceptas, no me humillaré más pidiéndoselo a ningún otro hombre. Ni siquiera alquilaré a un hombre por una noche o se lo pediré a algún forastero en alguna hostería. Piensa en lo que eso sería para Coscatl. Yo pensé y recordé que un día él había dicho que si esa mujer no lo quería, él acabaría con su vida de algún modo. Yo le creí entonces y también creí que él haría lo mismo si llegaba a saber que ella lo traicionaba. Le dije, dejando todas esas consideraciones a un lado, Cosquillosa, en estos momentos estoy fatigado, que no serviría para ninguna mujer.
esperado 5 años, así es que yo creo que puedes aguantar hasta que me haya bañado y me haya dormido. Sobre todo si dices que tenemos todo el día para de mañana. Así es que ve a tu casa y piensa un poco más sobre esto y si mañana todavía estás determinada a... Así lo haré, Mixley, y vendré mañana otra vez. Llamé a Estrella Cantadora y él encendió una antorcha para acompañar a Cosquillosa. Salieron a la noche. Estaban tomando mi baño cuando le oí regresar y fácilmente me hubiera quedado dormido de no haber sido porque el agua estaba demasiado fría y me forzó a salir. Me tambaleé hacia mi habitación y me dejé caer sobre la cama. Cogí las cobijas y me quedé profundamente dormido, sin tomarme siquiera la molestia de apagar la lámpara que Turquesa había dejado encendida. Sin embargo, aún en medio de mi sueño pesado, debí de estar anticipando y temiendo el regreso impetuoso de la impaciente Cosquillosa, porque abrí los ojos cuando la puerta se abrió. La luz de la lámpara era pobre y débil, pero por la ventana entraba una gris clárida, la primera luz del amanecer, y lo que vi me hizo estremecer. De abajo no había llegado ningún sonido que me previniera de esa aparición increíble e inesperada, y estaba seguro de que si Turquesa o Estrella Cantadora hubieran visto a ese fantasma en particular, habrían proferido un grito, aunque ella estaba vestida para viajar con un chal en la cabeza y un pesado manto de piel de conejo, y aunque la luz era débil, mi mano tembló al levantar el topacio enfrente de mi ojo para ver a Ciania, parada enfrente de mí. Sa, dijo en un susurro deliciosamente audible, pues era la voz de Ciania. No estás dormido, Sa. Pero debí de estarlo. Estaba seguro de eso, pues estaba viendo lo imposible, y eso solo lo había visto en mis sueños. Solo tenía la intención de mirar, no deseaba despertarte, dijo ella, todavía susurrando, manteniendo su voz baja para que no me espantara, por lo menos eso supuse. Traté de hablar, pero no pude. Una experiencia que también había tenido en sueños. Iré a la otra habitación, dijo ella. Su chal se movió al impulso de su movimiento y empezó a caminar tan despacio como si estuviera muy cansada y habiendo viajado por un largo, largo tiempo, inimaginable largo camino. Pensé en todos los obstáculos en esas montañas que se cerraban juntas y en el río negro de la noche negra y temblé de miedo. Cuando mandé mi mensaje para avisar de mi llegada, dijo ella, tenía la esperanza de que no me esperaras dormido. Sus palabras no tenían ningún sentido para mí hasta que su chal resbaló de su cabeza y entonces vi que no había ningún mechón blanco en su pelo. Veo. Por supuesto que sería muy agradable saber que al recibir mi mensaje de llegada, este te excitó tanto que no pudiste dormir. Estaría muy contenta de saber que estabas tan ansioso de verme. Por fin encontré mi voz y esta sonó áspera. No recibí ningún mensaje. ¿Cómo te atreves a entrar a hurtadillas en mi casa? ¿Cómo puedes pretender que... Pero me reprimí, pues no era justo acusarla de parecerse tanto a su difunta hermana como si ella lo hiciera a propósito. Ella pareció genuinamente abatida y empezó a balbucear tratando de explicar, pero yo mandé a un muchacho y le di una semilla de cacao para que te trajera el mensaje. Entonces no vino, pero si ella bajo Estrella Cantadora me recibió muy cordialmente y te encontré despierto, o sea. Yo gruñí, ya que antes Estrella Cantadora me invitó a que me diera una buena azotaina, tendré que hacerlo esta vez. Hubo un corto silencio, en el cual yo estaba esperando que mi corazón dejara de latir fuertemente por el miedo, la alarma y la alegría. Beu se sintió vencida por el aturdimiento y reprochándose su intuición dijo por fin demasiado humildemente para ella. Iré a dormir al cuarto que antes ocupé. Quizás mañana estés menos enojado porque yo estoy aquí. Y salió de la habitación antes de que yo pudiera responder. Por un breve momento en la mañana respiré un poco del sentimiento que tenía de verme asediado por mujeres. Fui a desayunar, solo a excepción de los 2 esclavos que me servían, pero empecé el día gruñendo. No me agradan las sorpresas que llegan en la madrugada. ¿Sorpresas, mi amo? Dijo Turquesa sin saber de lo que yo hablaba. No me avisasteis de la llegada de la señora Beu. Ella todavía dijo más perpleja. ¿La señora Beu está aquí, en la casa? Sí, dijo Estrella Cantadora. También fue una sorpresa para mi amo, pero supuse que a usted se le había olvidado informarnos. Por lo tanto, el muchacho que Beu había enviado nunca avisó de su inminente llegada. El primer aviso que tuvo de eso fue Estrella Cantadora
cuando unos golpecitos en la puerta de la calle lo despertaron. Como Turquesa seguía durmiendo, él se levantó para dejar entrar a la visitante y ella le había dicho que no me molestara. Como la señora Luna que espera llegó con bastantes cargadores, dijo él, yo supuse que ya estaba usted esperando. Eso explicaba por qué él no se había asustado al verla, pensando erróneamente como yo lo hice que era el fantasma de Ciania. Ella me dijo que no lo despertara a usted y que no hiciera ningún ruido, ya que ella conocía la casa, podía ir escaleras arriba. Sus cargadores trajeron mucho equipaje, mi amo, y yo me acomodé pues todos sus bultos y canastos en el cuarto de enfrente. Bueno, por lo menos podía dar gracias de que ninguno de los sirvientes se había dado cuenta de mi perturbación ante la presencia repentina de Beu y que Cocoton no se había despertado y asustado, así que olvidé el asunto. Seguí tomando mi desayuno con tranquilidad, aunque no por mucho tiempo. Estrella Cantadora, aparentemente temeroso de que me volviera a enojar con nuevas sorpresas, vino a anunciarme con toda formalidad que tenía otra visitante, pero que a esta no le había admitido más allá de la puerta de entrada, sabiendo de antemano quién era. Terminé mi chocolate y suspirando fui hacia la entrada. Nadie me va a invitar a pasar, dijo cosquillosa en broma. Este es un lugar muy público. Mixley para lo que nosotros va. Debemos olvidar todo lo que hablamos, le interrumpí. La hermana de mi difunta esposa llegó de visita. ¿Te acuerdas de Beurribe? Por un momento Cosquillosa me miró desconcertada, luego dijo, bueno, si no lo podemos hacer aquí, entonces ven a mi casa. Dije, entiende, querida, que es la primera visita de Beu en 3 años. Sería muy descortés de mi parte dejarla sola y muy difícil de explicar el porqué. Pero Coscatl regresará esta noche, gimió. Entonces temo que hemos perdido nuestra oportunidad. Debemos tener otra, dijo desesperadamente. ¿Cómo podemos arreglar otra y cuándo? Probablemente nunca, dije, no muy seguro de sentir pena o alivio ante esa delicada situación que se resolvía de esa manera. De hoy en adelante habrán aquí muchos ojos y oídos. No podremos evitarlos. Es mejor que te olvides de... Tú sabías que iba a llegar, se encendió cosquillosa. Solo estabas aparentando cansancio anoche para que me fuera y luego tener una verdadera excusa para rehusarte. Cree lo que quieras, dije cansado y no estaba aparentándolo, pero debo rehusar. Ella pareció desplomarse, desviando sus ojos de mí y dijo suavemente, por mucho tiempo tú has sido mi amigo y por más lo has sido de mi esposo, pero lo que estás haciendo en estos momentos, Mixley, no es de amigos, para ninguno de los dos. Y ella bajó despacio la escalera y muy lentamente se alejó a lo largo de la calle. Cuando volví al interior de la casa, Cocoton estaba tomando su desayuno, así que llamé a Estrella Cantadora e inventando un mandado totalmente innecesario en el mercado de Tlatelolco, lo mandé sugiriendo que llevara a la niña consigo. Cuando ella terminó de desayunar, se fueron los dos, y yo esperé, no muy contento, que Beu hiciera su aparición. La confrontación con Cosquillosa no me había sido fácil para mí, pero por lo menos había sido breve, cosa que no esperaba con Luna que espera. Ella durmió hasta tarde y bajó la escalera al mediodía con la cara hinchada y líneas marcadas en su rostro, debido a su sueño ligero. Yo me senté en el lado opuesto de la mesa y cuando Turquesa la hubo servido y se retiró de la cocina le dije, siento mucho haberte recibido con tanta aspereza, hermana Beu. No estoy acostumbrado a recibir visitas tan temprano y mis modales no son los mejores, hasta haber pasado un tiempo considerable después de la aurora. Y de todos los visitantes que yo esperara, el último serías tú. ¿Puedo preguntarte por qué estás aquí? Ella me miró con incredulidad, casi sorprendida. ¿Y necesitas preguntármelos a? Entre nosotros, la gente nube, los lazos familiares están fuertemente unidos. Yo pensé que podría ser de alguna ayuda, de alguna utilidad, aún un consuelo para el viudo de mi hermana y para su criatura huérfana, le dije. En cuanto al viudo, he estado fuera de la nación desde la muerte de Ciania. He ido muy lejos y por lo menos he sobrevivido a mi aflicción. En cuanto a Cocoton, ella ha sido muy bien atendida durante estos años. Mis amigos Coscatl y Kekel Miki han sido unos adorables tata y tete para ella. Y añadí secamente, durante estos 2 años tu aparente solicitud no ha sido muy evidente.
¿Y de quién es la culpa? Me demandó enojada. ¿Por qué no me mandaste un mensajero veloz para que me contara la tragedia? No fue sino hasta un año después que recibí, casi por casualidad, tu carta arrugada y tiznada que me fue entregada por un mercader que pasaba. Mi hermana llevaba muerta más de un año cuando lo supe, y después me tomó casi la mayor parte del año para encontrar a alguien que me comprara la hostería, para arreglar todos los detalles de la venta y para prepararme para venir a Tenochtitlan a vivir permanentemente. Entonces supimos que el venerado orador Whistle había muerto de su locura y que pronto había muerto, lo que significaba que nuestro Bishoshu Cosis Yuela naturalmente tendría que asistir a la ceremonia aquí. Así es que esperé hasta poder viajar con su escolta para mi conveniencia y protección. Sin embargo, me detuve en Coyoacán, no queriendo tener que pasar entre el gentío que había en la ciudad durante el funeral, y por eso es que le di un cacao a aquel muchacho para que te viniera a avisar de que pronto estaría aquí. No fue sino hasta cerca de la madrugada que pude procurar cargadores para mis pertenencias. Te pido que me disculpes por haber llegado en ese momento y en la forma en que llegué, pero ella se detuvo para respirar y yo me sentía bastante avergonzado conmigo mismo. Le dije sinceramente, yo soy quien debo pedirte disculpas, Veo. Has llegado en el mejor momento posible. Los padres que había tomado prestados para Cocoton han regresado a sus propios asuntos, así que la niña solo me tiene a mí. Y debo reconocer tristemente que tengo muy poca experiencia como padre. Cuando te digo que eres bienvenida, no te estoy diciendo solo una formalidad. Como madre sustituta para mi hija, seguro que tú serás la mejor después de Ciania. ¿La mejor después? Repitió, ella no demostrando gran entusiasmo por mi cumplido. En muchos sentidos, dije, tú podrás enseñarle a hablar el lenguaje lochi, tan fluido como nuestro náhuatl. Tú puedes hacer que ella sea tan encantadora y cortés como esos niños de la gente nube que tanto admiré. De verdad, solamente tú podrás enseñarle todas esas cosas que Ciania era. Este mundo será mejor cuando haya otra Ciania. Otra Ciania, sí. Yo concluí, puedes considerar esta casa desde ahora y para siempre como tu guardia, la niña como tu pupila, y los esclavos están a tus órdenes. Daré órdenes en este momento de que tu cuarto será totalmente vaciado y limpiado y vuelto a amueblar a tu gusto. Cualquier cosa que necesites o desees, no necesitas preguntar, hermana. Solo tienes que decirlo. Pareció como si ella fuera a decir algo, pero cambió de idea, yo seguí. Y en estos momentos llega mi gajita del mercado. La niñita entró en la habitación radiante, en su mano de un anillo dorado. Ella miró largamente a Ribe y movió su cabeza como si estuviera recordando dónde había visto ese rostro antes. Yo no pude saber si ella se daba cuenta de que lo había visto muy seguido en sus espejos. ¿No me quieres hablar? Dijo Beu, casi sin voz por la emoción. He esperado tanto tiempo. Cocoton dijo tímidamente y deteniendo el aliento. ¿Tené? Oh, querida, exclamó Lumana de espera y las lágrimas asomaron a sus ojos cuando ella se arrodilló y extendió sus brazos hacia la niñita, que feliz se dejó envolver por ellos. Muerte, rugió el alto sacerdote de Huitzilopochtli desde lo alto de la gran pirámide. Fue la muerte la que dejó caer el manto del venerado orador sobre sus hombros. Señor Mutecuzoma, Coyotl, y a su debido tiempo la muerte vendrá por ti, y entonces tendrás que dar cuenta a los dioses por la manera en que llevaste ese manto y ejerciste tu alto oficio. Él continúa así en la forma usual en la que los sacerdotes menosprecian a sus sufridos oyentes, mientras yo y mis compañeros campeones, los nobles mexica, los dignatarios extranjeros y sus nobles, mientras todos nosotros sufríamos abotagados bajo nuestros yelmos, plumas, pieles, armaduras y otros trajes llenos de color y esplendor. Los varios miles de otros mexicas que se apiñaban en el corazón del único mundo no llevaban más que en los engorrosos mantos de algodón, por lo que espero que disfrutarán más de la ceremonia de inauguración que nosotros. El sacerdote dijo, Motecuzoma Xocoyotzin, desde este día tu corazón debe ser como el de un viajero, solemne, serio y severo. Tienes que saber, mi señor, que el trono de un güey tlatoani no está acoginado para yacer en él, en el ocio y el placer, sino para yacer en el sufrimiento, trabajo,
y preocupación. Yo dudo que Moctezuma estuviera sudando como todos nosotros, a pesar de llevar puestos dos mantos, uno negro y otro azul, los dos bordados de calaveras y otros símbolos para recordarle que aún hasta un verdadero orador muere algún día. Incluso dudo que Moctezuma sudara alguna vez. Por supuesto que nunca puse ni un dedo sobre su piel, pero siempre parecía tan frío y seco. El sacerdote siguió. Desde este día, mi señor, debes convertirte en un árbol de gran sombra para que la multitud pueda encontrar refugio entre sus ramas y se apoyen en la fuerza de un tronco. Aunque la ocasión era solemne y bastante impresionante, lo fue menos que otras coronaciones anteriores durante mi vida, aunque no fui testigo de ellas como la de Axayacatl, Tizoc y Ahuizotl, ya que Moctezuma fue nada más confirmado en el oficio en que ya había trabajado por 2 años. Y el sacerdote dijo: mi señor, usted debe gobernar y defender a su pueblo, tratarlo con justicia. Usted debe castigar al débil y corregir al desobediente. Usted debe ser diligente en procurar todas las guerras que sean necesarias. Usted debe dar una especial atención a los requerimientos de los dioses y a sus templos y a sus sacerdotes, que no les falten ofrendas y sacrificios. Así los dioses se sentirán contentos y mirarán por usted y por su pueblo, y todos los asuntos de los mexica prosperarán. Desde donde yo estaba, las banderas de plumas que suavemente se movían se alineaban a lo largo de la escalera de la Gran Pirámide y parecían convergir hacia las alturas, como una flecha apuntando las figuras distantes y pequeñas de nuestro nuevo venerado orador y del viejo sacerdote que en ese momento ponía sobre su cabeza la corona de piel enjollada. Al fin se cayó el sacerdote y Moctezuma habló. Grande y respetuoso sacerdote, tus palabras pudieron haber sido dichas por el mismo y poderoso Huitzilopochtli. Tus palabras me han dado mucho en qué reflexionar, y rezo para poder llegar a efectuar el sabio consejo que me has dado. Gracias por tu fervor y aprecio el amor con el que has hablado. Si he de llegar a ser el hombre que mi pueblo desea que sea, debo recordar siempre tus palabras sabias, tus advertencias y tus amonestaciones. Listos para destrozar las mismas nubes del cielo, cuando Moctezuma terminara su discurso de aceptación, las hileras de sacerdotes tenían en sus manos ya las conchas trompetas, y los músicos levantaban sus banquetas y tenían listas sus flautas. Y Moctezuma siguió. Estoy muy orgulloso de volver a poner en el trono el nombre estimado de mi venerado pueblo. Estoy orgulloso de llamarme Moctezuma, el joven. Y en honor de la nación que voy a guiar, una nación todavía más poderosa que en los tiempos de mi abuelo, mi primer decreto en este cargo que ya ocupo es no volver a llamar a los venerados oradores de los mexica por ese título, sino por otro todavía más adecuado. Él se volvió para dar la cara a la multitud que llenaba la plaza y levantando su bastón de oro gritó: desde hoy, estos momentos, mi pueblo, serás gobernado, defendido y guiado hasta alcanzar las más grandes alturas por Moctezuma Xocoyotzin, Sem Anáhuac Hueytlatoani. Si a todos los que estábamos en la plaza nos hubiera arrugado hasta dormir, con todos estos discursos que tuvimos que aguantar por medio de día, tendríamos que haber despertado con ese grito resonante que pareció hacer que toda la isla trepitara. Y en ese mismo instante se dejó oír el sonido producido por las flautas, los trinos, los troncos bramidos de las conchas y el increíble retumbar de unos 20 tambores que arrancaban el corazón todos a un mismo tiempo. Pero creo que los músicos también podrían haber estado dormidos y que sus instrumentos hubieran permanecido mudos, si no hubiera sido por el impacto de las últimas palabras de Moctezuma produjeron en todos nosotros. Entre nosotros los campeones águila nos intercambiamos miradas y pude ver cómo los numerosos gobernantes extranjeros se intercambiaban gestos de desagrado. Aún la gente del pueblo se mostraba sorprendida por el anuncio del nuevo señor y nadie estaba muy complacido ante esa audacia. Cada uno de los gobernantes anteriores en toda la historia de nuestra nación se habían sentido satisfechos con ser llamados solamente Hueytlatoani, de los mexica, pero Moctezuma acababa de extender su dominio hasta los horizontes más lejanos, en todas direcciones. Se acababa de conferir un nuevo título: venerado orador de todo el único mundo.